Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias al Diálogo Nacional por esta oportunidad que me da de compartir con ustedes estas reflexiones esta mañana. Mi condición de profesor universitario antiguo pues me ha dejado por fuera de ciertas ayudas audiovisuales. Generalmente no utilizo el PowerPoint, pero especialmente porque la otra vez que llegué a dictar una conferencia, la chica joven que la organizaba me dijo: ¿trajo PowerPoint o va a decir algo? Así es que yo hoy prefiero decirles algo que mostrarles un PowerPoint. Además, porque el tema no se presta a gráficas o a caricaturas, es simple y sencillamente compartir con ustedes algunas reflexiones sobre el proceso de paz de Colombia. Quizás hablaremos con mi ilustre interlocutora después sobre detalles hacia el futuro del proceso, pero quiero simplemente hacer unas reflexiones en voz alta ante ustedes y con ustedes sobre el origen y el desarrollo del proceso de paz en Colombia y la forma como este proceso podría tener algunas similitudes o diferencias con el propio proceso vasco. Todos los que hemos sido presidentes de Colombia en los últimos 30 años hemos tenido y hemos compartido con nuestros electores el sueño de la paz. Algunos estuvieron más o menos cercanos de haberla podido conseguir. Yo mismo la intenté, tanto con las FARC como el ELN. Y la pregunta que uno se hace entonces es qué circunstancias intervinieron para que, muchísimo después de haber sido presidente y de haber pasado 4 o 5 presidentes que hicimos esfuerzos, repito, de buena fe por la paz, se hubiera podido concretar los acuerdos de La Habana. Yo diría que en el caso de los acuerdos de La Habana hubo una especie de alineación de astros que permitieron que se llevara a cabo, que se surtiera con buen éxito los acuerdos que terminaron en la firma de la paz entre el Estado colombiano y las FARC. Uno de ellos, sin duda, fue el agotamiento de la lucha armada. No debemos olvidar que el 70% de las muertes, de los asesinatos, de los reclutamientos, de las desapariciones, de los desplazados, en un conflicto que duró 50 años, se produjeron precisamente durante la época de la llamada seguridad democrática del presidente Uribe y anteriormente con el Plan Colombia que desarrolló el presidente Pastrana, de tal manera que sin duda ya había un agotamiento casi que humanitario sobre un proceso de enfrentamiento que no iba para ninguna parte. El segundo punto que contribuyó a esto tenía que ver con, durante mi gobierno, primero en la Constitución de 1991 y luego durante mi gobierno, se registraron los acuerdos, los protocolos 1 y 2 de la Convención de Ginebra que establecían, perdón, producto del tapabocas, que establecían la vigencia del derecho internacional humanitario en la legislación colombiana. Y como ustedes saben, el derecho internacional humanitario fue diseñado para que si dos partes en conflicto no tienen la capacidad de acabar por la vía política o por la vía militar con ese mismo conflicto, tienen la obligación moral de pactar unas condiciones dentro de las cuales la población civil inocente por lo menos tenga una mínima protección en sus condiciones de vida, de integridad física, de movilidad y de expresión. Por eso la llegada del acuerdo del derecho internacional humanitario de alguna manera legitimaba que las partes en conflicto, por lo menos para los efectos de la humanización, se sentaran en la misma mesa
y se pusieron de acuerdo sobre unos términos, unos mínimos de protección humanitaria para la población civil. Es decir, de alguna manera legitimaba el diálogo entre las partes. Y el tercer factor que influyó definitivamente en esto es que hubo un proceso previo de negociación que tardó más de 132 negociaciones que se hicieron de una manera discreta, a través de las cuales se definió una agenda muy sencilla que no incluía reformas estructurales, ni cambios de la Constitución, ni el régimen de propiedad privada, digamos, no era un acuerdo de carácter terminal, sino incluía simple y sencillamente los puntos que en ese momento estaban alimentando la confrontación. Concretamente, el tema de tierras. Para nadie es un misterio que el origen de las reivindicaciones armadas de las FARC vienen desde los años 50, con las dificultades, los problemas de tierra que todavía no se han podido solucionar. El segundo tema tenía que ver con la sustitución social de cultivos. Era muy importante sacar a la población campesina, cocalera, de esa máquina diabólica que se había venido formando, a través de la cual el narcotráfico estaba de alguna manera financiando las distintas formas de violencia. El tercer punto tenía que ver, y este es muy importante, con el tema de las víctimas, la protección de las víctimas. Lo que hizo especialmente valioso el Acuerdo de La Habana es que por primera vez, a diferencia de los anteriores procesos en los cuales lo que se buscaba era la atención de los victimarios, qué hacer con los guerrilleros, qué hacer con los paramilitares, cómo manejarlos, qué garantías darles, por primera vez se mete de fondo el concepto de las víctimas, lo cual le da un gran poder moral a los acuerdos que se estaban firmando en La Habana, porque los destinatarios del acuerdo, las protagonistas, eran esencialmente las víctimas. Y no solo esto, sino que en la ley de víctimas que se expide de alguna manera para consagrar este tratamiento, claramente se dice a raíz de las víctimas que lo que existe en Colombia es un conflicto armado y no una amenaza terrorista. Eso ustedes lo entienden aquí perfectamente, porque cuando uno trata un enfrentamiento armado que está produciendo tantas víctimas como una amenaza terrorista, por lo menos en Colombia, la teoría era que con el terrorismo no se negocia, se confronta militarmente hasta acabarlo, es decir, es una fórmula de Pax Romana, que es la paz de la tierra arrasada. Yo destruyo a mi enemigo porque mi enemigo me quiere destruirme a mí, pero al incluir el concepto de víctimas y al incluir la palabra conflicto en la ley, se da claramente la instrucción legal de que hay una posibilidad de negociar con aquellos sectores armados que, como el caso de las FARC, como el caso del ELN, de alguna manera estaban buscando unas reivindicaciones de carácter político que podían ser reconocidas en una mesa de negociación. Así fue como se dieron entonces las circunstancias que permitieron iniciar los acuerdos de paz. Ahora bien, para Colombia esto tenía una importancia fundamental. Duramos 50 años en el conflicto armado. Si no se quería medir por años, se podía medir por muertes. 280.000 víctimas mortales en 50 años, 9 millones de víctimas, de las cuales 6 millones de desplazados por la violencia. ¿Cómo se acordó entonces la estructura fundamental de los acuerdos de paz? Estaban contenidos en el último punto de la agenda, de esa pequeña agenda sobre la cual se movió las negociaciones de paz. Simple y sencillamente a través de una desmovilización, de un desarme y de una reinserción de las FARC a la vida civil.
Y esto es un hecho de paz que podríamos decir que fue el primer hecho importante de paz, y es que se desmovilizaron 13.000 personas combatientes de las FARC, hicieron dejación de sus armas, no entregaron, aquí el lenguaje es muy importante, hicieron dejación de las armas, armas que en muchos casos superaban el número de combatientes, se entregaron 1.5 armas por combatiente, es decir, era un grupo muy bien armado. Se concentraron en unos sitios que se acordaron para su reintegración, en los cuales tenían protección y proyectos productivos que les permitían sobrevivir, y de alguna manera se constituyeron en partido político, y sus máximos dirigentes hoy día están en el Senado de la República, en la Cámara de Representantes, por 2 legislaturas sin necesidad de votación, es decir, por derecho propio, que era el objetivo final de la paz, que era cambiar las armas por las urnas, y ese objetivo se consiguió. El segundo punto tenía que ver con la creación de un sistema de justicia transicional que iba a permitir que el reintegro de ellos se produjera no en condiciones de impunidad, sino en condiciones de verdad. Lo que le gusta a la derecha es hablar de que el sistema de justicia transicional es un sistema de impunidad. No, es un sistema de verdad, no de impunidad. ¿Por qué? Porque es un sistema de justicia restaurativa, no punitiva. Así como a uno le enseñaban cuando estaba pequeño y lo preparaban para la primera comunión, ese misterio del Espíritu Santo, que yo nunca entendí que eran Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 personas distintas y un solo Dios verdadero. Aquí también había 3 personas distintas, que era verdad, justicia y reparación, y un solo Dios verdadero, que era la reconciliación, que es un poco el tema de esta conferencia. Ahora bien, ¿en qué consistía la justicia transicional? En que las personas, a cambio de la verdad, podían obtener unos beneficios de carácter procesal, incluida su propia libertad, y las penas punitivas que obligaban a llevarlo a las cárceles se reemplazaban por un tema que se llama sanciones propias, que pueden ser sustituir la estadía en la cárcel por escuelas de paz, por programas de desminado. Colombia tiene más de 5 millones de minas en sus terrenos. Somos el tercer país que tiene más minas. A propósito, aquí un paréntesis para que vean lo que son las contradicciones de la vida. Cuando yo estaba de presidente, nos llevaron a un grupo de 14 países en Naciones Unidas a hablar con Clinton, y Clinton nos dijo: es increíble que ustedes no hayan suscrito el Tratado de Ottawa, que es el tratado sobre desminado de minas a nivel universal, tienen que firmarlo. Yo dije: me parece perfecto, ¿cómo vamos a estar por fuera del Tratado de Ottawa si somos el tercer país con minas? Efectivamente conseguimos que el Congreso lo aprobara, y al año siguiente, cuando volví, el único país que no lo había firmado era Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eran los productores de las minas y habían convencido a Clinton de que era mejor en época de elecciones no crear circunstancias desfavorables con los productores de las minas americanas. Cierro el paréntesis, que vamos a llamar paréntesis de doble moral. Bueno, pues esas tareas que están previstas, de que a cambio de la cárcel la gente pueda hacer escuelas de paz, hacer proyectos productivos, poder enseñar, poder hacer programas de desminado, pues era lo que de alguna manera permitía relacionar la verdad con la justicia y luego la reparación. Y aquí me gustaría establecer una diferencia entre las distintas formas de verdad, porque esto gira alrededor no de un concepto abstracto de verdad. Aquí hay una verdad histórica que tiene que ver mucho con la responsabilidad de las partes, quién cometió qué, cómo, en qué circunstancias y bajo qué argumentos,
que es la verdad, el relato histórico de lo que pasó, la verdad objetiva, pero también hay una verdad judicial, y es la verdad que está dispuesta la persona a aceptar como individuo ante la JEP, que es el organismo de jurisdicción transicional, decir si yo efectivamente participé en este secuestro, yo efectivamente movilicé niños, yo efectivamente participé en este magnicidio, y a cambio de esa verdad, entonces, que se hace en función de las víctimas, se le da entonces unos beneficios procesales. Y luego está la verdad moral, que es la verdad de las víctimas. Las víctimas son las que exigen que se les cuente la verdad para poder elaborar su duelo. El dolor de las víctimas no se calma con un cheque, no es la reparación económica lo que le interesa a las víctimas. A las víctimas lo que les interesa es saber su familiar, en qué circunstancias fue violentado, dónde está enterrado, cuáles fueron los motivos que llevaron a que fuera víctima de un atentado. Es decir, lo que necesita es poder elaborar su duelo. Y por eso, además de la Comisión de la Verdad, cuyo objetivo era desentrañar la verdad histórica a partir de la memoria, con una narrativa común, además de la verdad judicial, que es la que estudia la JEP, para conceder beneficios a cambio del reconocimiento que hacen los actores, los victimarios, está también una tercera, en el sistema de justicia transicional, está una tercera unidad que es la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. 180.000 personas desaparecidas. Y este es un tema fundamental para la reconciliación. Es una tarea dispendiosa, es como buscar una aguja en un pajar. La búsqueda de una persona desaparecida puede tardar años con pruebas de ADN, etc. Y ahí les hago otro paréntesis anecdótico, y es que en Colombia hay un pueblo que se llama Segovia, que es donde en cuyo cementerio hay el mayor número de NNs, que son los desconocidos, enterrados allí. Llegaron flotando en el río, los enterraron en Segovia, que queda al pie del río Magdalena, aparecieron llenos de NNs. Y todos los primeros de noviembre, la gente del pueblo, algunos van y adoptan NNs y les ponen el nombre y el apellido de la familia. Entonces, donde hay un NN puede aparecer mañana un Ismael Rodríguez, que se volvió parte de la familia Rodríguez y me lo mencionan como parte de su familia. Luego sale el animero, que es el que anima las ánimas, con una campana anunciando que nació Ismael Rodríguez. Eso, que es una historia conmovedora, es más conmovedora si uno se pone a pensar en la mamá del NN, que lo está buscando por todo el país para saber dónde está enterrado, dónde están sus restos, en qué forma murió. Jamás sabrá la verdad sobre su víctima, porque ya se le cambió el nombre y ya existe con otra denominación y ya tiene otro apellido. Ese tormento de una familia buscando durante toda la vida a su víctima es precisamente lo que trata de solucionar esta unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Entonces tenemos los tres mecanismos de justicia transicional que fueron violentamente atacados por este gobierno, trató de desbaratar la JEP. Hay 3 proyectos de ley hoy día todavía en el Congreso de Colombia que proponen eliminar la JEP, eliminar la Comisión de la Verdad, porque por supuesto es un sistema de justicia totalmente distinto al sistema de la justicia ordinaria. La justicia ordinaria es una justicia de carácter inquisitivo, acusatorio, punitivo. Pertenece a esta ola que se está viviendo en el mundo del populismo punitivo de la derecha, que cree que todo se arregla aumentando las penas y ampliando las cárceles. Esta es la antijusticia punitiva. Es una justicia restaurativa que lo que pretende, en este caso, como en todos los casos, es
que haya una resocialización de la persona que comete un delito, que tenga una oportunidad de reintegrarse a la sociedad y de cumplir unas tareas de beneficio para esa misma sociedad dentro de un concepto de bien común. Así como en la justicia inquisitiva o la justicia ordinaria se funciona la presunción de inocencia, en la justicia restaurativa lo que funciona es una especie de presunción de culpabilidad. Es decir, yo soy culpable, voy, revelo mi verdad de frente a las víctimas, reconozco mi responsabilidad de frente a las víctimas y a cambio de eso recibo la posibilidad de reinsertarme a la sociedad y seguir viviendo como una persona de bien. La justicia transicional, entonces, es el puente que nos va a permitir pasar del conflicto en sí mismo al posconflicto. Al posconflicto, es un puente. Ahora, la gente piensa que la paz es un tema de blanco y negro, que hoy nos acostamos con la guerra y mañana nos levantamos con la paz. No, no hay nada más difícil que terminar una guerra excepto construir la paz. Porque la paz no se da, la paz hay que construirla a través de la reconciliación. Por eso está muy bien escogido el título de esta conferencia. Y si no somos capaces de pasar el puente de la transición, no vamos a poder empezar la parte del conflicto. Ahora bien, ¿en qué consiste esa parte del posconflicto? Pues simple y sencillamente en la reconstrucción del país frente a todos los estragos que pudo causar la guerra. Tejido social, el tejido económico y la institucionalidad política. Seamos conscientes de que la violencia en Colombia se generó en buena parte por la ausencia de la presencia social del Estado en las zonas de conflicto. Las FARC tenían una presencia en 280 municipios, en los cuales ellos eran el Estado. Y parte del presupuesto de la paz es que al abandonar las FARC, esos 280 municipios, debía entrar inmediatamente el Estado a través de la presencia social. Y si algún problema estamos confrontando en este momento, es que el Estado volvió a esos municipios, pero militarmente, no volvió socialmente. No llegó con la presencia social, lo cual explica por qué el ELN, que es la segunda guerrilla en Colombia, cuya negociación está en el limbo en este momento, porque este gobierno paró la mesa de negociación que estaba abierta, hoy día ha podido llegar a 60, 80 municipios de los que antes estaban las FARC. Es decir, ha copado esos municipios porque lo que se está sucediendo allí es un relevo de presencia militar y no como se combinó una mayor presencia social. Ahora, el tejido económico, ¿por qué se deterioró? Porque la violencia nos costó alrededor del 2% del Producto Interno Bruto durante la época que duró. Daños materiales, la forma como dejamos de construir economía en las zonas territoriales, en fin, por muchas razones el tema del deterioro económico llegó a ser del nivel del 2% del Producto Interno Bruto. Es decir, si Colombia no hubiera tenido la violencia, hubiera crecido un 2% más por año en los últimos 50 años. Y esa reconstrucción del tejido económico tiene muchísimo que ver, especialmente en las zonas donde estaba más involucrada la violencia, tiene que ver con el tema de la sustitución social de los cultivos ilícitos, que está en esa agendita que les di como agenda inicial. En Colombia el tema de la droga pues, es sin duda uno de los temas más importantes. En el mundo en general,
en el mundo hay 300 millones de consumidores de drogas, de los cuales 180 millones son de marihuana. En Colombia hemos prácticamente librado una guerra por cuenta de los Estados Unidos a la manera de Vietnam, es decir, nos han invadido con aviones, con helicópteros, con fumigaciones, dentro de la teoría que desarrolló Nixon de que la droga era un programa de seguridad nacional que debería ser librado en los países que la estaban produciendo y no en los países que la estaban consumiendo, para evitar el costo político de perseguir electores fumadores o consumidores de drogas. Y desde ese entonces Colombia, desde 1980, está en una guerra de lucha contra las drogas que ha estado estrechamente relacionada con el tema de la lucha contra la subversión, contra la guerrilla, contra los paramilitares. Por eso la sustitución social de cultivos formaba una parte fundamental del acuerdo de paz, porque son 180.000 familias campesinas que viven de los cultivos ilícitos porque no tienen otra forma de vivir distinta a sembrar coca, a sembrar amapola o a sembrar marihuana. Para ello se estableció en los acuerdos de La Habana un programa de sustitución social y voluntaria que consiste en que les dan un subsidio de 1 año para que puedan sobrevivir ellos mismos arrancando sus propios cultivos, y luego les dan una suma de dinero para sustituir el cultivo de una manera relativamente rentable, cambiándolo por cacao, por café, por palma, por algún producto que sea medianamente rentable, pero que requiere para su desarrollo un mediano plazo. Las cifras son impresionantes. Si ustedes destruyen de manera militar o forzosa los cultivos ilícitos, bien sea a través de erradicación manual militar, que es lo que está haciendo el gobierno de Duque, o a través de los procesos de fumigación que son absolutamente depredadores, si lo hacen así, la gente resiembra en un 75%. Si lo hace de manera voluntaria, y ya hay 80.000 familias que lo han hecho de las 180.000, la gente resiembra en el 3%. O sea, la gente está dispuesta a sustituir su cultivo. Pero allí es donde comenzamos a encontrar los primeros problemas en los últimos años. Y es que, aunque he mencionado los 2 hechos sobresalientes de lo que podría ser la columna vertebral del proceso de paz, como son el hecho de la desmovilización y el desarme, y el hecho de la creación de la justicia transicional, quienes están llevando en este momento la peor parte son precisamente los sectores más vulnerables del acuerdo de paz. ¿Por qué están matando a los líderes sociales? Los están matando porque están pidiendo que se cumplan los acuerdos de paz de La Habana, o porque están pidiendo que les den la sustitución social de sus cultivos, cosa que no le interesa a los narcotraficantes porque es quitarles su materia prima, o porque están pidiendo que se respeten los derechos humanos, que tampoco le interesa a los grupos alzados en armas que están allí confrontándose territorialmente, o porque están pidiendo que les cumplan lo que no se ha movido en los últimos 3 años en 1 centímetro, que son los acuerdos en materia de tierras, que son titulación de tierras, reforma agraria integral, pero sobre todo algo en el cual estamos todavía enfrentados, y es la política de restitución de tierras. Durante los últimos 50 años se han producido en Colombia 2 contrarreformas agrarias, es decir, 2 concentraciones de tierras por cuenta de los narcotraficantes, de los paramilitares y de la misma guerrilla, en que sacaron a los campesinos de sus pequeñas parcelas porque necesitaban consolidar sus territorios o simplemente expandir la frontera agrícola a sus grandes fincas. Aquí lo que hay es una pelea de terratenientes contra campesinos, en el cual llevan perdida la batalla los campesinos, porque no se ha aprobado la ley de tierras, porque no se ha aprobado la ley de catastro multipropósito, porque no se ha aprobado las leyes de desarrollo de reforma integral. Es decir, estamos como estaba las FARC hace 50 años, que estaba pidiendo lo mismo que está pidiendo hoy, con la diferencia de que hoy día está mucho más concentrada la tierra de lo que estaba hace 50 años.
Por supuesto, también hay que recoger el tejido democrático, y allí es donde viene un poco el final de esta exposición, que es cómo se construye una convivencia democrática a partir de la reconciliación. Primero, la única manera de que haya una reconciliación real es a través de una democracia y a través de la reconstrucción de los puntos neurálgicos de la democracia, que la democracia pueda volver la institucionalidad democrática a los municipios y a las zonas en las cuales se perdió. Pero tendríamos que definir un poco el concepto de lo que es convivencia democrática y sobre todo lo que es democracia, porque en América Latina estamos demasiado sesgados hacia el concepto de democracia como democracia formal. Lincoln decía que la democracia es la democracia del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Del pueblo, que es la democracia formal, y es que el pueblo efectivamente pueda acudir a las elecciones y votar por su gente. Ese es el concepto de democracia formal. Pero también un concepto de democracia participativo, y es que la gente tiene derecho a participar en el gobierno, y tiene que haber mecanismos de consulta popular, y tiene que haber mecanismos de respeto a la movilización social. No se puede criminalizar la movilidad social. No se puede criminalizar las manifestaciones sociales como se está haciendo en este momento en América Latina, respondiendo con un exceso de fuerza a manifestaciones legítimas de inconformidad social por la pandemia. Y el tercero es el que esa democracia y ese gobierno democrático, con esa participación, tiene que perseguir objetivos democráticos, es decir, tiene que perseguir objetivos sociales. En América Latina tenemos democracias políticas con dictaduras sociales y tenemos democracias, dictaduras políticas con democracias sociales. Dentro de ese concepto amplio, las posibilidades de que haya un sistema de convivencia después de un proceso de violencia como el que hemos vivido nosotros pasa por reforzar todos los capítulos de eso que entendemos como una democracia plena. No solamente que se elijan los mandatarios, sino también que se abran las posibilidades de participación de la gente en el gobierno y que haya un programa que realmente sea un programa de inclusión y de reducción de desigualdades, que era el entorno en el cual floreció el conflicto colombiano hace 50 años. Es decir, no es simplemente un programa de decir voy a hacer elecciones o voy a darle participación a los jóvenes, es también un programa de que haya un programa realmente de inclusión social, programa social amplio, ambicioso, que de alguna manera permita que este entorno desfavorable no se vuelva a repetir. Y en ese entorno sí cabe la convivencia y cabe las posibilidades de que haya un mayor consenso social. En síntesis, en Colombia no hay nadie que no haya sido directa o indirectamente víctima de la violencia, o inclusive victimario de la violencia. Yo mismo fui víctima de la violencia. En 1989, cuando estaba haciendo campaña para la presidencia, fui víctima de un atentado en el aeropuerto El Dorado. Recibí 13 tiros, todavía llevo 4 adentro, por lo cual en Colombia dicen que soy el político más aplomado. Pero me gané una segunda oportunidad en la vida, como se dan cuenta aquí, y siempre me propuse que le dedicaría esas posibilidades de vida a trabajar porque hubiera personas que tuvieran también una segunda oportunidad de vida, porque hay muchísimos en Colombia que no tuvieron ni siquiera la primera oportunidad de vida. Yo creo que para que la sociedad pueda ser realmente incluyente y para que podamos ir hacia una reconciliación y para que esa reconciliación se haga en democracia, tenemos que empezar por reconocer al otro. En Colombia
perdimos la capacidad de ponernos de acuerdo y perdimos la capacidad de reconocer en el otro unos valores que no tenemos nosotros y que el otro haga lo mismo respecto a nosotros. Por eso creo que este tipo de encuentros, de foros, de relacionamientos son tan importantes, porque la reconciliación es un proceso endógeno de la sociedad que comienza por aceptarnos con nuestras diferencias. Y lo que estaban los jóvenes colombianos pidiendo en las últimas marchas no era solamente que les dieran un empleo, que les dieran una matrícula, sino que los reconocieran, que los reconocieran. Y creo que la conclusión de esto es que para que haya convivencia democrática y para que haya reconciliación, tiene que haber ante todo un reconocimiento colectivo de nuestras diferencias. Como decía Neruda, no puede ser que nuestra gran riqueza, y es que somos diferentes, se convierta en nuestra gran tragedia, y es que nos estemos matando precisamente por ser diferentes. Muchas gracias. Bueno, me voy a quitar el tapabocas, como le llaman ustedes, que me gusta muchísimo esa manera. Muchas gracias por esta conferencia. Ha entrado, yo creo que casi en materia y ha dado como todas las claves del proceso. A mí me gustaría tener ahora una conversación un poquito más amena y coloquial. También vamos a coger algunos de los puntos que ha tratado. Pero bueno, le quiero preguntar, hace apenas 2 semanas aquí celebramos una fecha importantísima, que era el 10º aniversario de que ETA declarase el fin de su actividad armada. Yo sé que el conflicto colombiano y el conflicto vasco son muy diferentes entre sí, pero le quería preguntar, ya que está usted aquí en Euskal Herria, ¿cómo ha visto Euskal Herria? ¿Cómo ve el proceso de paz vasco? Lo primero es que aquí en el País Vasco uno encuentra una mayor sensibilidad al tema colombiano. Y yo obviamente pienso que de alguna manera tiene que ver con que el mismo País Vasco ha vivido circunstancias parecidas a las que vivimos nosotros en Colombia. De hecho, estamos desarrollando con el apoyo del País Vasco estamos desarrollando un proyecto en la fundación que tengo con Camila, que es la directora que me acompaña, que se llama Vivamos Humanos, de aplicación del derecho internacional humanitario. Estamos desarrollando unas mesas humanitarias en las zonas donde yo creo que se está reactivando el conflicto en Colombia. Hay unas zonas como son el Catatumbo en la frontera con Venezuela, Nariño en la frontera con Ecuador, Chocó en la frontera con Panamá y otras 2 zonas en las cuales yo veo que se está produciendo como una metástasis del conflicto nacional, es decir, del conflicto que vivíamos anteriormente. No quiero ser pesimista, pero si nosotros dejamos que eso prospere y si no cumplimos con los acuerdos de paz en temas tan sensibles como derechos humanos, tierras, presencia social del Estado, podríamos estar en 5 o 10 años volviendo a un mapa, a un panorama de un conflicto nacional como el que teníamos hace 5 años antes de que se retiraran las FARC. Por eso, aunque los procesos del País Vasco son distintos, y yo diría que ustedes ya pasaron para bien o para mal la etapa que estamos viviendo nosotros, que es la de verdad frente a justicia, pues sí hay algo que podemos compartir todavía mucho, que es el tema de la memoria, ¿no? La memoria y sobre todo el nunca jamás, porque es que lo que reivindica a las víctimas no es solamente su propio problema personal
y saberlo de su familiar, como ya explicaba, sino también a la sociedad. Lo que debe buscar la sociedad es analizar qué se hizo mal para no volverlo a repetir y que se vuelva a crear una situación de conflicto como la que tenemos en Colombia. Ahora vamos a volver a Colombia, pero quiero seguir. Usted ayer estuvo con el Lendakari, si no me equivoco. Sí, señora. ¿Qué le dijo del conflicto, no colombiano, pero también del vasco? ¿Y qué le contó el Lendakari a usted? Bueno, no, yo tengo la norma de no meterme en la casa ajena. Tenemos suficientes problemas, pero la verdad es que el Lendakari conoce muy bien el tema colombiano. Ha sido muy generoso su gobierno en apoyarnos en el desarrollo de estas mesas humanitarias. Y bueno, no voy a ser yo el vocero del Lendakari, pero creo que tenemos coincidencias, por ejemplo, en temas como este de la memoria. Yo creo que hay que encontrar un relato que no sea un relato vengativo, que no sea un relato reivindicativo, que no sea un relato hecho de discursos heroicos en que cada cual defiende su papel en la guerra, sino un relato en función del pueblo vasco. Y es cuáles fueron las causas objetivas que pudieron, sin perjuicio que se conozcan todos los hechos, que eso es parte de la verdad. Lo que hay que encontrar es un relato para la reconciliación. Por eso, verdad, justicia y reparación son el relato de la recuperación, y yo creo que el Lendakari está consciente de eso. Es interesante esto que plantea del relato, porque precisamente, ¿no?, es el relato, común o no, una de las grandes aristas que enfrentamos en este país, ¿no?, en donde no nos podemos en consenso. Vamos a volver un poquito a Colombia, luego volveremos, vamos a ir lanzando, yendo y viniendo entre Colombia y Euskal Herria. La verdad que a mí escucharle, no sé al resto del público, pero me genera una sensación agridulce con respecto a Colombia, porque es cierto que el proceso de paz colombiano es cuanto menos paradigmático, pero la reconfiguración del conflicto, ¿no?, o la aparición de nuevos actores armados, incluso de propios, asusta, ¿no? Yo le escuché hace poquito una frase que a mí me llamó mucho la atención y quería preguntarle por ella. Usted dijo, ¿no?, que llamaba la atención que en la zona del Catatumbo, en las tabernas, como les llamamos nosotros, se viesen botellas de tequila, que esto nos estaba hablando un poquito de la introducción del narco, del cártel mexicano, ¿no? Claro, llega el narcotráfico mexicano a Colombia una vez firmada la paz. Hay una reconfiguración. ¿Es el proceso de paz de Colombia fallido? Sé que esto es muy categórico preguntarlo, ¿no?, pero a veces tengo esa sensación, no sé cómo lo ve usted. Tenemos que ser muy prácticos, digamos. ¿Por qué se pudo hacer el proceso de paz en Centroamérica? Porque se agotaron los recursos de financiación internacional con el final de la Guerra Fría. Entonces eso en que antes financiaban de un lado y del otro los prochinos, los prosoviéticos, que llegaban recursos para las guerrillas salvadoreñas, para las guerrillas nicaragüenses, o venían de Estados Unidos a través de los paras. De alguna manera, cuando esos recursos se agotaron, pues el combustible, digamos, de la guerrilla bajó e hizo posible que se hicieran los acuerdos que pusieron la paz en Centroamérica. En Colombia el tema del narcotráfico vino después de la guerrilla. Cuando llegó la ola del narcotráfico a Colombia en los años 80, ya la guerrilla de las FARC llevaba 30 años, ya teníamos guerrilla cubana con el ELN, habíamos importado guerrilla soviética, es decir, era una confrontación ideológica. Pero creo que la intromisión del dinero del narcotráfico en estas zonas fue un factor explosivo. Fue un factor explosivo porque se modernizaron en armamentos, ya se sintonizaron los territorios de guerra con los territorios de exportación de las drogas. Es decir, sería un acto de ilusión, de ingenuidad, pensar que el narcotráfico no es un factor objetivo hoy en la guerra de Colombia, y sí lo es. Pero tiene responsables.
tiene responsables, claro, también políticos. De hecho, las disidencias de las FARC, el 10 o 15% de los frentes de las FARC que no firmaron los acuerdos, eran frentes que estaban ya directamente involucrados con el tema del narcotráfico en algunos sitios muy específicos de Colombia. Por eso, aunque hay cierta legitimidad, digamos, para pensar que puede haber un plan que involucre a la lucha contra la insurgencia y la lucha contra el narcotráfico, los factores de cada uno son totalmente distintos. En el caso del narcotráfico, aquí hay una responsabilidad internacional que nosotros no podemos seguir asumiendo. Es decir, mientras que nosotros estamos librando estas guerras tan duras en Colombia, inclusive comprometiendo la paz, en Estados Unidos ya prácticamente legalizaron la marihuana. Hay 23 estados en los cuales la marihuana es de libre consumo. Y me parece una pesadilla pensar que después de lo que hemos pagado nosotros, en muy poco tiempo vamos a estar importando cigarrillos de Marlboro, de marihuana en Marlboro, y ya entonces la droga no será grave porque viene de Estados Unidos hacia Colombia y no al revés. Crítico ha sido usted siempre con Estados Unidos, ¿verdad? Bueno, tenemos una relación ahí como hermanos, como Caín y Abel. Vamos a volver al proceso de paz colombiano y a los aprendizajes que nos ha traído. Usted nos ha explicado muy bien todo el proceso de justicia transicional, de la justicia especial para la paz. La verdad que aquí nos llama mucho la atención porque aquí no ha habido eso, no hemos tenido un proceso de paz al uso, donde haya varios actores que se han sentado en una mesa, se hayan reconocido la existencia de un conflicto y se hayan puesto a trabajar. Usted mismo ha pasado por la Justicia Especial para la Paz como presidente, creo que ha sido el único, si no me equivoco. Claro, que no tengamos un proceso de justicia transicional, ¿qué efectos puede tener y qué beneficios precisamente puede tenerla? Quizás el tema, y es un poco complicado de mencionar en esos términos, es que se le dio un tratamiento simplemente de lucha antiterrorista. Mi pregunta es, ¿alguna vez se pensó que algo de lo que estaba buscando la ETA podía tener una salida política? ¿Alguna vez se pensó? ¿Se hizo en consecuencia? No lo sé, no conozco a fondo el tema. Pero en el caso colombiano, en algún momento sí nos dimos cuenta de que no podíamos seguir en un tema de que allá lo que están son los terroristas, que hay que acabarlos. Entre otras cosas, que estábamos acabando era con la población civil, no con los terroristas. Cada día el escalamiento inhumanitario de la guerra llevó a que aparecieran más comprometidos niños reclutados, mujeres violentadas, campesinos desplazados. Es decir, en una guerra que no valía la pena desde el punto de vista de los costos que estábamos pagando en materia de población civil. Y eso fue otro de los factores que al acuñar a esas personas dentro del concepto de víctimas, dijimos, bueno, vamos a hacer la paz no por los victimarios, sino por las víctimas. Ahora, algo que se puede presentar aquí, que se está presentando también en Colombia, lo menciono simplemente para que lo desarrolles, es que también se utilizan políticamente a las víctimas. Se revictimiza a las víctimas para utilizarlas políticamente, para apelar al dolor, al miedo, al rencor, al odio. Y también hay que rechazar esa instrumentación política de las víctimas. En Colombia en Colombia no solamente están en la JEP los de las FARC, ojo, hay 3.200 oficiales de las Fuerzas Armadas que se han sometido a la JEP, y no por cualquier tipo de delito, están allí por los falsos positivos, que no sé si ustedes saben en qué consiste. Cuéntenos. Y es que los ascendían a los militares por el número de víctimas, no, el número de guerrilleros muertos, para ponerlo en esos términos. Cogían personas desechables, jóvenes en las ciudades, los llevaban a los campos de guerra, los uniformaban como si fueran de la guerrilla
y los ejecutaban. 6.500 personas fueron ejecutadas. Esos autores de esos falsos positivos, que son ejecuciones extrajudiciales, hoy día también están en la JEP y también están siendo victimizados. Entonces, en este periodo en el cual quizás ustedes van más adelante que Colombia, lo que tienen que tener mucho cuidado es que no se instrumente políticamente a las víctimas. ¿Y cómo hacemos esto? Porque aquí también creo que este debate no nos es ajeno. Las víctimas son un factor, una comunidad profundamente importante, que hay que mimarla, pero aquí este debate lo tenemos totalmente aquí. Hay que poner a dialogar a las víctimas con los victimarios, porque en ese momento van a quedar por fuera los victimizables o los que se dejan revictimizar. Pero yo estoy seguro que aquí la mayor parte de las víctimas de la ETA estarían dispuestas por lo menos a escuchar de parte de los victimarios. No hablemos en términos de que es el perdón, sino la verdad. Y yo creo que la verdad, ya en la parte en que está el proceso de la ETA, debe surgir de la memoria y no de procesos de verdad. ¿En qué sentido? En que en Colombia la persona está dispuesta a contar la verdad, porque si cuenta la verdad va a tener una sanción propia, distinta a quedarse 40 años en la cárcel. Claro, para eso es necesaria esa justicia transicional, que acá, por ejemplo, no ha sido posible. Pero aquí ya la mayor parte están judicializados. Vamos a volver a Colombia y al proceso de paz. Acá en el País Vasco tenemos bastantes personas exiliadas de aquel proceso. Algunas de ellas están, de hecho, hoy aquí. Y uno de los retos es el retorno. ¿Qué hacemos con las víctimas del exterior? ¿No? ¿Qué hacemos con ello? Porque, claro, hablamos de una Colombia que todavía no está en paz. No sé si es posible ese retorno. ¿Cómo trabajamos con las víctimas del exterior? No solamente es posible, sino es indispensable. No debe haber ningún colombiano que tenga que vivir en el exterior en razón del proceso de violencia que se vivió o que se pueda seguir viviendo en Colombia. Así es que la repatriación de las víctimas debe ser una política prioritaria en el proceso, en el desarrollo del proceso de paz. Pero tienes que tener en cuenta que en este momento el proceso de paz en Colombia está en modo avión. Hay inclusive hay una decisión que va a salir muy pronto de la Corte Constitucional, donde declara el Estado inconstitucional respecto al proceso de paz, por incumplimiento de sus obligaciones fundamentales. Entonces, no quiero que se lleven la idea de que se acabó la paz en Colombia. Hay 13.000 desmovilizados, hay 3.500 oficiales de las Fuerzas Armadas que se han sometido, pero también hay enemigos de la paz. Y si en las próximas elecciones no se elige una persona que esté sintonizada con la paz, que quiera continuar el proceso de La Habana, que quiera reactivar las negociaciones con el ELN y que, como propuse ayer a los distintos funcionarios acá y hoy a ustedes, se celebra como punto de relanzamiento de esto, unos acuerdos de humanización del conflicto que hoy día son indispensables para proteger la población civil mientras que esto vuelve a arrancar, pues el país va a tener que vivir una pesadilla, como la que está viviendo hoy día, de un gobierno que no cree en la paz, que le cambia el nombre a todo pensando que sí cambian los fenómenos y que realmente pues surgió de una propuesta de guerra más que de paz. Hay muchos enemigos de la paz en Colombia, pero yo creo que hay un gran nombre vinculado a esos enemigos de la paz. Usted le conoce, empezó también con él en política. Hablo de Álvaro Uribe y de todo lo que ello trae consigo, el uribismo. ¿Qué sucede con esto, con la impunidad del uribismo? Porque, bueno, recordemos, ¿no?, que
que aquel momento en que se firmó la paz, vivimos, yo lo recuerdo como un momento muy intenso, aquel plebiscito donde se votaba o se pensaba ratificar la paz y toda aquella campaña, ¿no?, del uribismo, centrada sobre todo, y luego podremos hablar en la deslegitimación del proceso de paz por los acuerdos de género, luego si quiere entramos un poquito en esto. Pero ese es el gran enemigo y la presidencia tiene una relación muy directa con él. Digamos que el resultado de los acuerdos de paz es que en Colombia se amplió el marco ideológico dentro del cual nos movíamos. Nosotros nos movíamos en un marco de un centro que se repartía entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, que eran los partidos tradicionales, y no había una extrema derecha, era el PP, por decir algo, y no había una extrema izquierda, porque en la extrema izquierda se confundían las formas de lucha. Entonces era imposible que la gente votara por una opción de izquierda, porque ahí estaba confundida el brazo político de las FARC y las mismas FARC. Es más, la única experiencia que tuvimos de combinación de formas de lucha fue atroz, fue un genocidio. Liquidaron la Unión Patriótica, que fue el movimiento que salió como brazo político de las FARC. Ahora con los acuerdos de paz hay una derecha militante, agresiva, con todas las características de la derecha latinoamericana, el populismo punitivo, el populismo fiscal, el nacionalismo, el racismo, la xenofobia, todo lo que caracteriza digamos, el cuadro de la izquierda trompista, que podríamos llamar hoy día en América Latina, pero también se amplió el margen de izquierda. Y hoy día pues, hay un candidato que tiene en este momento las preferencias, que fue guerrillero, que defiende abiertamente los acuerdos de paz, que no le da miedo pues, proponer revisiones en materias de fondo, como el tema de la propiedad, o sea, pero eso hubiera sido imposible antes de firmar los acuerdos de paz, porque lo hubieran prácticamente estigmatizado de que estaba combinando las formas de lucha y que era proselitismo armado. Eso para poner un toque positivo. Nos quedamos con lo negativo de ampliar la derecha, pero también con lo positivo de ampliar la izquierda, sin que necesariamente queramos que la próxima lucha sea una lucha ideológica, porque creemos que los dos temas que están de fondo para las próximas elecciones son continuar o no con la paz y tener un modelo para manejar la pandemia neoliberal o un modelo solidario. Pero eso es para otra conferencia. ¿Y qué esperanza tiene usted a las elecciones colombianas? ¿Hacia dónde van a ir? Lo que pasa es que hoy día, digamos, yo hice política jugando en canchas de fútbol, pero ahora me doy cuenta de que hay una nueva cancha que son como jugar cancha de básquet, que es todo el tema de las redes, y me da mucho miedo que el efecto de las redes sea el de la polarización. Entonces lo que estamos es escogiendo anticandidatos, no candidatos. Entonces la gente vota contra un odio, contra alguien que representa sus odios favorecidos y no a favor de una opción democrática, ¿me explico? Y creo que si no logramos pasar nuevamente a que haya realmente alternativas democráticas y que la gente escoja candidatos por sus tesis y no por sus odios, pues de golpe vamos a volver a la misma confrontación, que no sería bueno para Colombia. Bueno, quiero hablar un poco de usted, ya del presidente. Hablar de un presidente es hablar de la historia de un país. Usted ha contado, ¿no?, que sufrió un atentado. Por cierto, yo quiero recordar el día que sufrió usted el atentado. ¿Qué día era? 3 de marzo de 1989. Acá es un día muy especial. Luego yo le cuento qué sucedió en esta ciudad también el 3 de marzo, porque hubo una masacre, no el mismo año, obvio, pero y algunas de sus víctimas están aquí. Por eso se lo he querido preguntar, para después hablar de ello. ¿Cómo vivió aquello? Cuéntenoslo. El hecho en sí,
el hecho y con quién estaba, cómo afecta hacer política. Yo le he escuchado alguna vez que usted ha hecho política no en la calle, sino muchas veces en los cementerios, le he escuchado alguna vez decir, ¿no? Porque... Es que fue una campaña muy dura. Éramos 6 candidatos y asesinaron a 4. Asesinaron a Carlos Pizarro, que era el M-19, asesinaron a Jaime Pardo Leal, asesinaron a Luis Carlos Galán, asesinaron a Bernardo Jaramillo. Éramos 6 y asesinaron, bueno, 4 y medio, porque a mí casi me bajan. Yo estaba haciendo campaña, llegué al aeropuerto El Dorado, me encontré con un dirigente muy querido que era José Antequera, que era el líder de las Juventudes Comunistas. Le pregunté para dónde iba, me dijo que iba para Barranquilla porque se sentía muy perseguido, y en ese momento pues sonaron unas ráfagas de disparos y lo siguiente que yo supe es que estaba en el suelo. Antequera estaba boca arriba con un hilo de sangre en la boca, y mi mujer, que me estaba acompañando en ese momento, se dio cuenta de que yo estaba herido y un poco saltando fue y me ayudó arrastrándome, me llevó hasta el mostrador de Avianca, pues un poco en ese momento todo el mundo estaba disparando y llegó un sicario a rematarme, y uno de los que me acompañaba de seguridad le pegó un tiro en la frente, y yo hubiera podido salir por delante del aeropuerto, es decir, por las puertas, pero las cerraron. Entonces me sacaron por la banda transportadora de equipajes hasta una camioneta de una tripulación que iba para un avión. Salimos por detrás del aeropuerto. Yo me acuerdo que mi mujer tenía una chaqueta blanca que ya estaba ensangrentada, y ella sacaba la chaqueta blanca para que nos dejaran pasar. Cuando llegué a la clínica habían transcurrido 17 minutos del atentado y me quedaban 5 minutos de sangre porque estaba desangrado por dentro. Si no me hubiera llevado a mi mujer en esa velocidad y a ese sitio, seguramente no estaría aquí contando este cuento. Estuve 2 meses en cuidados intensivos, alcancé a desdoblarme, a vivir la sensación del desdoblamiento. Mi padre me ha dicho que cuando mi abuelo se iba a morir, le dijo: yo me voy a morir hoy, porque anoche me soñé con mi papá, es decir, mi bisabuelo, que estaba en una colina y que me estaba llamando. Y yo esa noche me soñé con mi papá y mi abuelo que me estaban llamando de la colina. Tuve la sensación de morirme, pero no una sensación angustiosa. Y luego me zafé de mi cuerpo y veía todo lo que me estaban haciendo en la sala de cirugía. La cirugía duró 11 horas. Me dejaron las 4 balas porque no me las podían retirar. Y bueno, después me reintegré a la campaña. Logré después de 2 meses salir adelante, y yo dije, bueno, esta segunda oportunidad que me dio Dios en la vida la voy a gastar para que haya más personas en Colombia que tengan, aunque sea la primera oportunidad, como dice García Márquez. En el mundo hay personas que no tienen ni siquiera la primera oportunidad. Usted dice que el proceso de paz requiere, ¿no?, contar la verdad, contar las verdades, la judicial, la histórica, la real. Usted fue presidente en unos años también complicados, ¿no? Y le voy a pedir sinceridad y le voy a pedir verdad. Cuénteme las luces, la luz y las sombras de su mandato, de usted como presidente. Bueno, yo digo que era un presidente, digamos, toda mi vida fui un contestatario. Yo era como la oveja negra de mi clase social. Mi familia no es una familia de oligarcas, es de aristócratas. Mis abuelos eran masones, liberales, socialistas, y propuse un gobierno de izquierda que realmente suscitó muchos resquemores de parte de los sectores de la élite colombiana, pero sobre todo de Estados Unidos. Digamos, con Estados Unidos nunca tuvimos luna de miel, porque yo propuse, cuando tenía 30 años, propuse
en un centro de estudios que dirigía que se legalizaran las drogas, hace 40 años. Porque veía que esto no iba para ninguna parte, ni entonces ni ahora. La prohibición es un fracaso. Tampoco soy amigo de pasar de la prohibición a la legalización. Creo que lo que hay que hacer es descriminalizar las drogas. O sea, se mantiene el carácter irregular de las conductas, no les podemos dar drogas a los niños. Y propuse eso y desde el comienzo mi perdición fue con la confrontación con los Estados Unidos. Me grabaron toda mi campaña a ver si podían coger alguna relación mía con los carteles. Yo perseguí, encarcelé y extradité al cartel de Cali, pero lo hice por convicción, porque creo que para el país acabar con el narcotráfico es una obligación si queremos salir adelante. Bueno, hubo todo tipo de escándalos, de financiación de la campaña, etcétera. Yo fui absuelto en todos los escenarios en los cuales sometí mi conducta, así es que en este momento no tengo, digamos, ningún cargo de conciencia distinto a que hice un gobierno social. Llama mucho la atención, vamos a ir terminando, pero llama mucho la atención desde acá, ¿no? la relación de las altas jerarquías colombianas con el narcotráfico, con el paramilitarismo. Llama la atención desde acá y yo quería preguntarle por esto, ¿no? Porque usted ha estado en esas altas esferas, ¿no? ¿Es un problema que no vamos a poder resolver en Colombia? Sí, el día que se adopte una posición distinta sobre las drogas. Llevamos 100 años con una política de fiscalización. Cuando yo estuve secretario general de UNASUR, logramos presentar una propuesta alternativa al tema de las drogas. Porque es que el combate a las drogas es muy injusto. Consiste en ser duros con los eslabones débiles de la cadena de las drogas y ser débil con los eslabones duros. Es mucho más, produce mucho más ruido y hace mucha más sensación y titulares de prensa. Tú eres periodista, ¿no? Produce mucha más sensación perseguir a los campesinos cocaleros de Bolivia o impedir que consuman la coca los indígenas del Perú, o coger un pequeño portador de droga que viene aquí a Barajas con medio kilo, porque con ese medio kilo va a educar a su gente. Eso produce muchas más noticias que perseguir a los grandes carteles. Pero nadie está persiguiendo a los tiburones. Todo el mundo sabe que el 90% de las utilidades de las drogas se lavan en los circuitos financieros de los Estados Unidos y de Europa y en los paraísos fiscales, que todavía aparecen grandes dirigentes políticos con inversiones en los mismos paraísos fiscales donde están los narcotraficantes lavando su plata. Entonces, ¿por qué no somos duros, con los carteles, con los narcotraficantes, con los lavadores, en lugar de seguir persiguiendo a los consumidores? Es absurdo meter consumidores a las cárceles. Lo que hay que hacer es distinguir entre el consumo adictivo, el consumo recreativo, el consumo de los menores, de los mayores, perseguir microtraficantes, que son los mismos muchachos que le venden la droga a los amigos. Tenemos llenos de cárceles a personas que en realidad son los eslabones débiles de la cadena. Entonces, ¿cuándo se va a acabar la droga? Cuando cambie el concepto equivocado, y podemos hacer a gusto algún debate sobre el tema de la legalización acá, que es uno de mis preferidos. Lo hemos notado. En algún momento. Pero realmente hay que cambiar el concepto de la prohibición. ¿Y a qué se dedica ahora? Porque ya tenemos que terminar, un expresidente. Estoy dedicado a 3 temas. El primero, los nietos. He descubierto la maravillosa condición de ser abuelo, que es como ser miembro de la Junta del Banco Central. Tiene uno todos los privilegios sin ninguna responsabilidad. Segundo, estoy dedicado a la paz en Colombia. Estoy muy metido en el tema de la humanización, de la paz. Por eso estoy aquí presente. Estoy muy contento de haber compartido con ustedes estas
impresiones, y estoy trabajando en un grupo a nivel latinoamericano que se llama el Grupo de Puebla, que es un grupo de personas o líderes que fuimos progresistas, que queremos una nueva agenda progresista para América Latina, que estamos esperando que todos estos gobiernos de derecha se descuelguen. En ese grupo estamos 12 expresidentes, entre ellos Lula, Dilma, Evo Morales, Rafael Correa, Leonel Fernández, Torrijos, ¿quién se me queda acá a mí? Está Cristina, está Lugo, está Zelaya, somos 12, digamos. El tema de los expresidentes no es fácil, ¿no? La gente, somos como unos jarrones chinos, que eso que le regalan a uno el primer viaje que hace a la China, que la gente no sabe dónde ponerlo, pero tampoco se atreve a botarlo a la basura, ¿no? Somos como esas señoras que ponían a cuidar los bailes de las quinceañeras, que bueno, todo el mundo señores, las saludaba con respeto, pero nadie las sacaba a bailar. En fin, gracias por sacarme a bailar, Augusto. Y estamos haciendo una agenda progresista para América Latina. Ahora sí que sí, la última pregunta, vamos a poder hablar de manera informal. Me gustaría que deje algunos mensajes aquí para Euskal Herria, porque nosotras tenemos muchos retos, y le voy a pedir un mensaje, le voy a pedir que sea conciso, un mensaje para las víctimas, otro mensaje para el Gobierno, para los políticos vascos, y otro para los principales partidos políticos de este país. ¿Qué mensaje dejaría usted, que está trabajando por la paz, en el reto que nosotras aquí tenemos para ese trabajo por la paz? Mensaje para acá. Para acá. Pensando en acá. Las víctimas son las únicas que pueden, ya producido la judicialización de los victimarios, pueden aceptar la versión o pedirle la versión a los victimarios. Esto no es un problema de saber quién tenía o quién no tenía la razón. No se trata de hacer un juicio de responsabilidades. Eso podemos dejárselo a Dios, que es la verdad divina, pues, verdad judicial, verdad. Pero las víctimas tienen derecho a la verdad. Y esa verdad no tiene que nacer de un juicio, puede nacer de una reflexión, de un encuentro. Nadie es de ninguna parte hasta que no tiene un muerto debajo de la tierra, decía García Márquez. Pues esas víctimas necesitan, para elaborar su dolor, para elaborar su duelo, necesitan la verdad. Y no se trata de hacer un proceso coercitivo o discutir, sino invito a los victimarios a que compartan la verdad con las víctimas sin que haya juicio de responsabilidades. Bueno, nos quedamos entonces con ese mensaje para las víctimas y sobre todo con ese mensaje para los responsables, ¿no? Para los victimarios, que son múltiples y de muchos colores y de muchos lugares distintos, porque las víctimas en este país, como en el colombiano, son complejas, con esa invitación a que asuman sus responsabilidades y a que hablen, ¿no? Me queda el mensaje para el Gobierno y me queda el mensaje para los principales actores políticos de este país. Bueno, para el Gobierno, los victimarios no solamente estaban del lado de los ilegales, también estaban del lado del Gobierno. El Gobierno también tiene que elaborar su propio duelo, contribuir a que se conozca la verdad. Repito, la verdad sin juicios de valor. Yo quiero ser explícito en eso. Si usted le dice quién tenía la razón, lo que hace es mantener el conflicto. Es decir, si todo esto está para que le den la razón al uno o el otro, el conflicto va a seguir. Porque la reconciliación consiste en ponerse uno en la cabeza del otro, reconocer en el otro un contradictor, no en decir la razón la tenía yo o la razón la tenía usted. ¿No? Esto no es un partido de fútbol, es un partido de interiorización del dolor.
Y a esos políticos pues también tendrán que asumir su cuota de responsabilidad. Yo lo hice cuando estaba en el gobierno. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Colombia por la masacre de Trujillo, que militares y paramilitares desbarataron a 72 personas, las picaron, las echaron entre unos sacos, las tiraron al río, y yo reconocí como Estado colombiano esa responsabilidad y presenté una ley para resarcir la memoria y el resarcimiento económico de las víctimas. Yo creo que eso a uno no le quita nada, al contrario, le permite descargar la conciencia como pues, gobernante. Nos vamos a quedar con eso. No son deberes fáciles, la verdad, ni para aquí ni para allá. Nosotras, ¿no?, también asumimos la responsabilidad de seguirles muy de cerca en su proceso, al que le deseo fuerza, suerte y un poquito más de optimismo, a ver si es verdad que se dejan de asesinar líderes sociales y de verdad llega la ansiada paz. Hay mucho que hacer todavía en Colombia y muchas responsabilidades que asumir. Yo quiero entregarle en nombre del foro, porque yo sé que tiene muchas horas de vuelo y puede que se aburra o igual prefiere dormir. Yo no sé qué suele hacer usted en los aviones, pero bueno, este acto era un acto también para representar el libro y claro, el proceso vasco también es complejo, diferente al colombiano, entonces yo le hago también entrega de este libro para que usted conozca también un poco nuestro proceso. Yo creo que lo podemos dejar aquí. Es que ricasco. Okay. Muchas gracias. Ahora vamos a tener seguramente un proceso más informal para seguir hablando. ¿Perdona? El acto no termina. El acto, efectivamente, el acto no termina. Termina esta parte. Muchísimas gracias. Yo creo que nosotras ya nos vamos levantando y seguimos con el acto. Muchas gracias.